En esta ocasión les vamos a hacer un documental acerca del lago. Me encuentro aquí con Raúl Sánchez. cómo era el río Lempa antes de la construcción del lago. Era un río bastante atractivo, principalmente por sus aguas bien cristalinas. Un río muy precioso visitado, más que todo por los pueblos que estaban alrededor, tanto Suchitoto como el área de Chalatenango. Se podían apreciar el, la barca donde se pasaban los buses que se conducían hacia Chalatenango o venían hacia Suchitoto. Unas vegas muy bellas donde se cultivaba mucho lo que eran las hortalizas. Habían algunos lugares como le llamaban los baños, donde había unos palos de amate y algo otros árboles, donde había mucha sombra, donde en las temporadas como Semana Santa, agosto o diciembre, pues la gente se amontonaba para ir a bañar a esas aguas tan preciosas y limpias que era el río Lempa. El río Lempa era, como usted lo puede observar hoy en día ya por la Nueva Concepción, o lo puede ver hacia el lado de abajo, aquí por la 15 de septiembre, hacia abajo, era un río bastante caudaloso. Aparte de eso, era un río muy rico en especies de peces, las cuales algunas de ellas se perdieron, como decir un pez que ya no lo volvimos a ver, que se llamaba tepemechimba, entre otros. ¿Cómo qué clases de peces existían? Pues había muchas especies de peces, estaba el bagre, la mojarra, el guapote, el tepemechín, había el juilín, las plateadas, los chimbolos, había robalo, el que se le conoce también como boca colorada, entre otros. Y no sé si usted recuerda aproximadamente cuánto medía el río Lempa. Pues realmente en lo ancho que era el río, en algunas partes, pues podía andar hasta cerca de los 50 metros, en otras partes menos, ¿va? Ahora, en lo que era su trayectoria, realmente, porque este cuerpo de agua que fue construido mide 135 kilómetros cuadrados. Y también otra pregunta, y usted según lo que recuerda, ¿cómo era anteriormente? Nos referimos a caseríos, a haciendas. ¿Cómo era anteriormente antes de que se construyera el lago? Pues para mí, antes de que se construyera el lago, pues para mí era mucho más bonito que ahora, por dos razones. Una de ellas se conservaba mucho lo que eran los bosques, la vegetación, la fauna, la flora, y también pues había una belleza escénica que usted la podía apreciar desde el amanecer, aquellas montañas, aquellos bosques, aquel cantar de las aves, aquellas haciendas donde, bueno, en la mañana era muy común aquel movimiento en cuanto a la leche, la gente que venía a comprar a su chitoto, todo aquel ambiente era diferente al que ahora vemos. Aparte de eso, el clima pues era un clima mucho más fresco antes de la construcción de este lago. Se podían apreciar muchas especies de animales en aquel tiempo, las cuales ahora pues están bastante restringidas. ¿Como cuáles animales? Pues antes era más común ver un venado, un tepezcuinte, un gato sonto, un mapache, un armarillo que es el cuzuco, principalmente las iguanas que nosotros se veían mucho más antes y también lo que eran los pájaros pues era muy común en este tiempo principalmente cuando iba a comenzar el invierno ver tantos nidos de hualcachilla guindados en todos los árboles grandes como el conacaste o el cenícero, cosa que hoy pues se ha ido bastante perdiendo. Y en cuanto a cantones y haciendas, no sé si usted recuerda algunos nombres. Pues sí, la verdad sí, hay muchos nombres que se recuerdan, principalmente en lo que es el área de lo que es Suchitoto. Si nosotros comenzamos desde Copapayo, que era uno de los cantones que también sufrió gran pérdida en cuanto a territorio. Luego también está el cantón de la Trinidad, que podríamos decir que casi fue en un 100% inundado. Luego está San Juan, que gran parte de ella, que lo que nosotros vemos hoy, pues es nada menos una pequeña porción en lo que era antes. Partes como el Cereto, Sitio Cenícero, Los Palitos, el Tablón, el Corozal, Las Peñas, San Cristóbal, Colima, el Tablón, que también fue inundado casi en un 100%, eso es en cuanto al área de aquí del municipio de Suchitoto.
parte de San Luis del Carmen, que tenemos el cantón Santa Cruz, parte de los Naranjos, que también se perdió un cantón que se llamaba San Juan del Hoyo, en el cual hoy en día algunas personas llegan a visitar cuando el nivel del lago baja un cementerio que está ubicado en ese lugar. Tantos cantones como Arenero, por ejemplo, un cantón que también fue inundado, en el cual también hay un cementerio, parte de San Francisco Lempa, de algunos cantones también que fueron inundados. Pero las haciendas, que era principalmente, digamos, en aquel tiempo la fuente de empleo, pues para toda aquella gente que vivía en estos cantones que estamos mencionando, como mencionar la hacienda de Copapayo, que era de la familia Arévalo, la hacienda del Agua Caliente, que pertenecía a los Caños Prietos ya hoy en los últimos años, la isla Santa Rosa, que pertenecía a los Quiñones Meléndez. Por cierto, ahí todavía se encuentran algunos vestigios de la hacienda donde estaba ubicado ese casco de esa hacienda, el cual pues perteneció a esta familia tan de renombre como es la dinastía Meléndez, que estuvieron presidente de nuestro país. Está aquí la hacienda de San Juan, que también pertenecía a los Caños Prietos, que es donde estamos ubicados hoy, por eso el lugar se llama Puerto San Juan. La hacienda, una que le llamaban la haciendita, la hacienda del refugio, la hacienda del barcaje, que estaba ubicada allí. Entre ellas habían haciendas grandes y haciendas, digamos, más pequeñas, ¿va? Siempre siguiendo lo que es Suchitoto, estaba la hacienda de los Alas, en el mismo cantón El Tablón, y una de las haciendas grandes también como San Cristóbal. Estaba la hacienda de Colima, que pertenecía a los Orellana, una hacienda muy grande que tenía hasta su ingenio allí, que era donde se llevaba la mayoría de caña que se cultivaba en este lugar que fue inundado. Y una de las haciendas que también sobresalen mucho ya en el área de Chalatenango, especialmente en Santa Bárbara, la hacienda que era de los Bustamantes, una hacienda que he tenido el privilegio de conocer el casco y andar caminando sobre ella, y verdaderamente es una estructura impresionante lo que verdaderamente mostraba esa hacienda, que después fue parte de una cooperativa que es la que la administra ahora, ¿va? Y así podemos mencionar la hacienda del Morrito, donde hoy está ubicado, un lugar centro turístico también, como es el Country Club, no sé si lo han oído mencionar, un lugar muy bonito, con áreas verdes, un pequeño como zoológico que tienen, y también Santa Bárbara, donde están los veleros. Está la hacienda del Dorado, que también pertenecía a los Cañas Prietos, que también fue inundada. Y así hay muchas haciendas, como la hacienda grande que le llamamos aquí arribita de San Francisco Lempa. Y hablando de haciendas, ¿qué es lo que se cosechaba en esas haciendas mayormente? Y aproximadamente cuánto era el salario que ustedes ganaban. Mire, realmente en el salario, realmente lo que manifiesta la gente, yo para entonces era, digamos, un muchacho como entre los 12 años, 10, 12 años lo máximo. Estas haciendas eran fuertes principalmente en la ganadería y en la caña de azúcar, que eran digamos, lo más fuerte de ellas, ¿va? Se dice que algunas personas esto ha venido evolucionando, pues porque en cuanto digamos, a los sueldos que tenían antes estos señores, muchos de ellos le llamaban colonos de las haciendas que ahí vivían, y mencionan desde 1.25 de colón a la semana, como vienen mencionando, de 6 colones, y ahí venían subiendo, ¿va? Pero más o menos recuerdo yo que andaban ahí por el 1.25 diario, cuando yo ya me alcanzo a acordar. Y como legumbres, ya que sandías, algo así. Sí, pero eso más que todo lo cultivaba más que todo la gente que vivía en los caseríos, en los cantones de aquel tiempo. Las haciendas poco se dedicaban a este agro de la hortaliza. ¿Y en qué año aproximadamente se comenzó la construcción del lago? No sé si usted recuerda. Pues yo recuerdo cuando mis abuelos, yo exactamente me crié en una hacienda que se llama El Refugio, que está enfrente del sitio cenicero. Y recuerdo que mis abuelos pues andaban en aquel tiempo, aquel comentario bastante fuerte que les parecía hasta un poco de aflicción, porque los iban a sacar de los lugares donde ellos vivían. Las negociaciones de la compra de tierra y todo eso inician ahí por el año de 1972. Ahora, la primera llena se da en 1976, donde, digamos, comienza ya a llenar lo que es este cuerpo de agua.
Recuerdo mucho de la primera lancha que vino aquí, nosotros nos subíamos a las partecitas más altas, como lo que le llamamos las lomas o los cerros, para ver, rondar a esa lancha porque nunca la habíamos visto, va a navegar una lancha en lo que era el río Lempa. Era una lancha que llamaban La Luna, por cierto muy pequeña, su propietario era don Arturo Salinas, el cual era el papá del actual hoy propietario del ferry, La Luna. ¿Cuánto duró aproximadamente la construcción del lago Suchitlán? Pues la construcción en sí aproximadamente duró entre 3 a 4 años, desde el año 72 a finales del 75. Donde está ubicada hoy, principalmente lo que es la presa del Cerro Grande, que comienza desde el Cerro del Cacao. Anteriormente hay algunos registros y hay algunos testimonios de algunas personas del Cantón Santa Cruz, que ahí es donde se empezaron a hacer las primeras excavaciones donde iba a ser la presa, pero luego por la falta de materiales y el acceso para llegar a ese lugar era un poco más difícil, entonces por eso fue que se retrasó también un poco la construcción y decidieron hacerlo más abajo y tuvieron que comprar todo, más que todo todas aquellas partes que pertenecían al municipio de Potonico. En el año 76, como le repito, se da la primera llena, luego en el 77 la otra, tardó 3 años aproximadamente para llegar al nivel que estaba ya predestinado que iba a llegar el agua, o sea, la cuota máxima de lo cual se habla. ¿Y cómo reaccionó la población cuando les dijeron que sus terrenos en los que vivían iban a construir un lago artificial y que iban a ser totalmente inundados si ellos no vendían? Pues esto es similar a lo que hoy están viendo en las noticias los salvadoreños en cuanto a la presa del Chaparral. Si usted está viendo, usted se está dando cuenta de que hay una oposición. ¿Por qué? Porque igual sucedió en aquel tiempo, tal vez no con digamos, con el respaldo que podrían tener hoy en este tiempo las personas. En aquel tiempo pues la gente era un poquito más olvidada, pocas instituciones se dedicaban a apoyarlo. Mucha gente perdió sus terrenos porque se opuso a venderlo, ¿va? Creyendo que si ellos no vendían se podía detener algún proyecto de estos, pero no, finalmente pierden sus propiedades, a tal grado que hoy en día existen algunas islas que no han sido vendidas a CEL y que son de propiedad privada, ¿va? Entonces eso nos muestra que hubo gente que no estuvo dispuesta a vender totalmente. Ahora, como le decía al principio, a la gente pues triste pues porque la iban a sacar pues un golpe, digamos, fatal, duro para la población, principalmente de Suchitoto, que era uno de los municipios en los cual se reflejaba el comercio en aquellos tiempos, ¿va? En el cual las mejores tierras iban a ser inundadas. Ahora, no era fácil convertirnos nosotros de agricultores a pescadores. ¿Por qué? Porque con esto se da esto y luego comienza a emigrar gente de otros lagos como Lomega, Apulo, el lago de Metapán, la laguna de Metapán o Huija, como se le llaman, Jocotal, vinieron aquí a pescar. Entonces las personas que habíamos sido afectadas a este lago tuvimos que convertirlos en pescadores. No nos quedó otra alternativa más que aprender de aquello, porque no hubo ninguna ayuda, no hubo ningún incentivo para todos aquellos que nos quedamos sin las tierras para trabajar. Ahora, la gente sigue recordando esto, a veces con tristeza, porque la verdad de las cosas es que el comercio de Suchitoto quedó sepultado. ¿Y a cuánto les compraron los terrenos? Que mucha gente salió afectada porque en aquel tiempo surgían muchos títulos de propiedad o escrituras, como se le llaman. Su propiedad tenía un valor en aquel tiempo que cuando usted lo compró de 100 colones o 150 colones, prácticamente la CEL pagó lo que decía, aunque ya en la actualidad no valía ese terreno, y eso es lo que mucha gente se quejó. Pero en aquel tiempo había mucha gente, como le repito al principio, gente campesina olvidada, pues que no había quien llegara y le tratara de ayudar en esta situación. Entonces esta gente prácticamente fue explotada y fue obligada en algunos casos a vender sus propiedades. Y hay algunas personas las que vendieron, supuestamente según lo que dicen, que les dijeron que les iban a comprar aquí y que les iban a vender en otro lugar. No sé, ¿dónde fueron reubicadas esas personas que vendieron? Pues no en el 100%. En el área de Chalatenango encontramos un lugar que se llama Reubicación. Ahí es conocido como el 1, el 2 y el 3. Estos números se refieren a las colonias que hay. O sea, hay 3 colonias. Donde fue reubicada
parte de la gente que salió afectada para irse para aquel lugar. Pero verdaderamente no hay, digamos, yo no conozco algún caso en el cual la gente haya sido reubicada y le hayan dado otra porción de tierra para que ellos pudieran trabajar. De lo que yo conozco, porque con un tío fui a vivir a ese lugar y verdaderamente solamente eran las viviendas. ¿Y cuáles fueron las pérdidas que ocasionó la creación del lago Suchitlán? Pues la fuente de empleo en cuanto a la agricultura y ganadería, la caña de azúcar, que fue lo que más impactó. Ahora, toda esta gente de todos estos lugares que inundaban, pues esta gente venía y traía sus cosechas a vender a Suchitoto y eso hacía que pues, existiera el gran comercio. La comunicación que había con Chalatenango también era una comunicación de comercio. Entonces la gran pérdida fue esa, ¿va? No es lo mismo, como te repetiría al principio, dedicarme a la pesca que ni conozco ni tengo experiencia en la pesca, en la cual habíamos sido criados nosotros antes, en la agricultura. Ahora con la construcción de este lago, la pérdida más grande fue esa, pues la pérdida de empleo, el daño que ocasionó en cuanto a la vegetación. Tú ves todos los troncones de árboles que hay, eso te refleja los bosques que habían antes. Era triste ver cómo se iban ahogando los animalitos, toda la vida silvestre que iba pereciendo. Se perdieron muchos lugares de valores que hoy en día casi nadie los reconoce. Algunos historiadores se han dado la tarea de querer revivir eso porque y me refiero a los centros arqueológicos que fueron inundados, que no fueron declarados en aquel tiempo, quizás por no detener este proyecto de la cual era la política de Armando Molina. Usted mencionó que había comunicación con Chalatenango. ¿Cómo así comunicación? ¿A través de que ustedes vendían sus productos o cómo? Sí, a través del comercio, pero por eso te mencionaba que había un tipo de embarcación que se llamaba la barca, que eso se usaba mecánicamente, no tenía motor, era impulsada a través de la misma corriente del agua por medio de unos cables. Allí cruzaban los buses que en aquel tiempo, o sea, las camionetas que se dirigían a Chalatenango, donde la gente llevaba lo que tú mencionabas, algunas partes de cultivos o hortalizas, y las iban a vender al municipio de Chalatenango. De igual forma, muchos de ellos iban a comprar algunos productos a Chalatenango y los venían a vender a Suchitoto. O sea, ese era el comercio y esa era, digamos, la vía. O sea, había transporte también terrestre. Usted me dice que funcionaba la barca, que había alambres, que no tenía motor. ¿Y cómo era entonces que funcionaba? A través de los alambres. ¿Cómo así? Eran unos cables. Los cables estaban de orilla a orilla, digamos, de un extremo, de un lado del río al otro lado. Eso sostenía la barca. Entonces ellos se impulsaban hasta con una vara como forma de garruchas y se iban alando. Era una plataforma como que tú estés viendo el ferry, solo que era de madera. Era de madera, era una plataforma. No era, como te explicara, algo que se movía a través de un motor fuera de borda ni por el estilo, sino que era algo manual, como quien hace una balsa y se va empujando a través de un remo, o sea, de unas varas. Los cables los sostenían por la corriente del río, pero en algunas ocasiones, cuando la persona es bien inteligente, aún aprovechaba la corriente del río para impulsarse. ¿Cuántas personas o cuántos automóviles cabían en el... Realmente yo veía, personas podían cruzar muchos. Ahora, yo veía que solo podía transportar una camioneta. O sea, una camioneta era, digamos, la capacidad que tenía. O sea, un bus, de lo que hoy se llama buses. Lo que pasa es que antes solo se le llamaba la camioneta, ¿va? Había una que se llamaba la Carolina, la Martita o la Recinos, que eran las que se conducían hacia ese municipio. ¿Cree usted que con la creación del lago Suchitlán hay beneficios para el municipio de Suchitoto? En los últimos años yo solo le veo dos beneficios, que es la pesca artesanal. El otro beneficio es el desarrollo turístico. Como Suchitoto hemos sido privilegiados en esa área, pueblo donde pues los años casi no han pasado, pues mucha gente que vino hace 40 años está caminando por las mismas calles empedradas,
está viendo las mismas casas de adobe y teja. Entonces eso nos da grandes ventajas que otros destinos turísticos no lo tienen. ¿Por qué el lago es un beneficio en este sentido? Es porque pues en este lago ahora tú ves, hay un grupo de 20 lancheros que se dedican especialmente solo a los recorridos, o sea, a los tours en lancha, ¿va? En los cuales pues algunos de nosotros ya nos graduamos como guías turísticos, ¿va? Y eso pues te llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando tú andas un turista y te comienza a preguntar con solo el hecho de decirte es un lago artificial, comienza y tenés que despertar en ti aquello que hay, lo que es la historia, contar algunos buenos momentos que este lago te ha dado. Ahora que decirte que eso recompensa el daño que se hizo, tampoco, ¿va? ¿Cómo compara usted antes de la creación del lago el comercio con la actualidad? Realmente comercio no tenemos. Lo que fue la construcción del lago y luego la guerra que se nos vino, el comercio de Suchitoto quedó terminado. Que antes de que el lago fuera construido, Suchitoto tal vez no tenía turismo, no era identificado como turismo como es ahora, pero sí estaba lo que era el comercio, o sea, había más empleo. Si tú ves hoy en día, hay muchos jóvenes que carecen de un empleo. Hay muchas personas que hoy en día luego salen del bachillerato, jóvenes especialmente, y ya no hayan que hacer porque no hay oportunidad de trabajo en Suchitoto. ¿Por qué? Porque no hay ni mucho menos la agricultura, que ha sido reducida con este lago, y no tenemos tampoco industrias. Entonces el lago verdaderamente solo te ofrece lo que es la pesca y el turismo, fuentes de empleo que generó más este lago. Hace como unos 8 años se contabilizaban que habían alrededor, un censo que se hizo, aproximadamente 2000 familias sobrevivían de la pesca. No necesariamente que eran pescadores, sino que otros se dedicaban al comercio, lo cual hoy en día creo que ha bajado y se debe de que la gente, algunos han emigrado, otros están optando por otros, por ver qué otro trabajo pueden hacer, porque es uno de los beneficios que este lago ya no te rinde para sobrevivir en este lago.